vamos a decir buenas noches, ya que son las 9, buenas noches. Segunda paseo nocturno. Y hoy nos vamos a centrar en el recinto amurallado Almohade, como palabra general. Es mucho más interesante decir el BIC, el bien de interés cultural, porque estamos en un espacio único de patrimonio histórico-artístico, así reconocido por la Junta de Andalucía y por todo lo que es el cuerpo de la universitario y académico, la arqueología, la historia, el arte, ni más ni menos que en el bien de interés cultural de Palma del Río, el BIC. Vamos a recordar algo, porque algunos de los que estáis aquí ya nos vimos en el paseo primero del Pago de Huerta y otro os habéis incorporado hoy. Dijimos en la pasada visita que Palma del Río, como tal, nació en el Guadalquivir y en el Genil, en la confluencia del Guadalquivir con el Genil. Lo que hoy es la ciudad de Palma no existía hasta bien tarde. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezamos a tener referencias de la Palma del Río actual? Dijimos en nuestra anterior visita que había aparecido en el Monte Testaccio de Roma dos ánforas, dos restos de ánfora. En una de ellas ponía palmensis, de palma, y en otra el vocablo entero opus palma, una alfarería de Palma del Río que se llama Palma. Los estudiosos de la epigrafía y de la historia vinculada a la alfarería romana tenían varias teorías sobre esas dos epigrafías, pero yo me quedo con el trabajo excelente que ha hecho Iván González Tobar, que viene a decir, miren ustedes, un mismo propietario podía tener varias alfarerías y una de ellas se llamó, y eso queda constancia, que se llamó ese alfar Palma. Ese es nuestro nombre y es un nombre romano, latino. Y que los árabes cuando llegan a Palma recogen ese vocablo arabizado como Balma. Recordamos que dijimos que en el alfabeto árabe no tienen la P y por tanto ellos Palma lo pronuncian como Palma o Palmata. Y llegan a este lugar. Estamos hablando en el año 711, cuando la crisis interna entre los reyes godos es aprovechada por el conde Don Julián en Ceuta para permitir la entrada desde el norte de África de árabes, bereberes, muchísimos de ellos bajo la influencia del mundo musulmán. Y entran como un paseillo militar, como el paseo nocturno de hoy. Hay historiadores que cuestionan términos como conquista, expansión. Fue prácticamente, pues casi como un acuerdo militar. Tú me ayudas a mí, porque había una pelea entre los distintos reyes godos para quién iba a ser el rey de la Hispania goda, y te voy a dar pues una serie de privilegios. Pero estos entran, se enfrentan al rey Rodrigo en Guadalete y dicen, oye, qué buena tierra, y empiezan a entrar por toda la península, y en pocos años, fijaros que estamos hablando en el 711, ya en el 720, creo recordar, ya están en Toledo, y en pocos años han conquistado toda la península. Pues bien, Tarif, que es el musulmán que viene desde el norte de África a la toma, entrada, encuentro, llámenlo ustedes el término que quiera porque crea conflicto para la historiografía. Llega en el 711 hasta el punto de Écija, y ahí divide las tropas en dos ejércitos, uno que se va a tomar Córdoba y otro que va a tomar Emérita y Toledo, atravesando el antiguo camino que hay desde Écija hasta Emérita y Toledo, que pasa por aquí. Con lo cual, a los pocos años de estar los musulmanes entrar en la península, ya están aquí. ¿Y dónde se sitúan? Los restos arqueológicos más antiguos de la presencia musulmana en Palma se hallan en la Saetilla y en Ségida Gurida. Es decir,
un poco más abajo, ahí donde está Pedro Díaz, La Granja, que se encuentra la Saetilla, y en los estratos que han estudiado los historiadores y los arqueólogos, han encontrado que aprovechan la antigua villa romana y se asientan y la antigua villa visigoda y se asientan los musulmanes. Por tanto, en esta zona tenemos los alfares donde están trabajando los antiguos alfareros romanos y visigodos que han quedado aquí en la agricultura pegados al río. Y digo pegado al río Genil. Por excelencia, siempre que hablamos de los ríos en Palma, la vinculación histórica es mucho mayor con el Genil. Un Genil que está ahí. Ahora lo vemos como 100 o 200 metros más abajo. Pero el Genil está ahí. Y por eso esa calle se llama Río Seco. Porque se desplazó el Genil y dejó esa vía que históricamente los palmeños de uno en uno hemos dicho donde se secó el río Seco. Y además, si observamos, luego lo vamos a ver, lo podéis ver tranquilamente, la erosión fluvial a esa muralla posterior que se va a construir, donde más le afecta es en ese flanco, porque el río la desgasta. Llega un momento que los palmeños tienen que hacer una obra, y eso sí que está también en el archivo de Palma del Río, y es ir desplazando el río un poco más allá, porque cada 2 por 3 se nos mete en el pueblo y origina problemas. Bien, como los musulmanes han tomado este territorio, y es de una importancia estratégica, porque por aquí está el camino que va a Emérita, deciden que hay que hacer un castillo para proteger los intereses del nuevo conquistador, pero también para defender a la población. Un castillo se hace estratégicamente para tener un control militar sobre este camino, pero también para ayudar a la población que está ahí. Por eso cuando se hace el castillo, que es en el siglo XI, con los almorávides, dice, hacemos el castillo junto a los arrabales, junto a la población que ya está aquí, que son nuestros antiguos palmeños. Y ese castillo lo tenemos delante de nosotros, por eso os he convocado aquí. Aquí empezaría la historia altomedieval de Palma. La mesa de San Pedro, veis el muro del castillo con una torre, se prolonga otra allí, sigue y regresa hasta esta otra torre. Era un castillo cuadrado o cuadrilongo. Es como un cuadrado, como cuando rompemos una silla y se queda así. Pues igual, una silla cuadrada o un castillo cuadrado o cuadrilongo. Apenas queda muy poco de ese castillo, pero sí tenemos esta torre, que veis la magnitud, la dimensión de la misma, en la que percibimos muchos detalles. Por un lado, veis que no está pegada a la muralla, que hay una distancia entre la torre y el muro. Este es el castillo, no las murallas almohades. Este es el castillo. Porque esto es una torre albarrana. No confundamos torre homenaje, que son las torres castellanas, de los castillos de Castilla, sino que esta es una torre albarrana de los castillos musulmanes, en concreto almorávides. ¿Y por qué está exenta o separado del muro? Porque era una torre defensiva que impedía o ayudaba a que las tropas que atacaban Palma pudieran entrar en el castillo. Desde la torre al interior del castillo había un puente, y esta torre se comunicaba con el castillo con un puente, y es torre albarrana, no torre homenaje, que la veremos en otras poblaciones, pero no en Palma del Río. Bien, pues se hace este primer castillo, que los musulmanes llaman el Alcázar, y que va a estar aquí durante bastantes siglos, pero luego llega una nueva invasión, que son los almohades, y deciden ampliar el recinto amurallado y protegerlo con una gran muralla que va desde el norte hasta el sur y el este, una muralla
elipsoidal, como si le pegáramos un estirón, y le ponen un montón de torres. Se contabilizan un total de 11 torres. Y aplican el sistema de construcción de tapial. Aquí se ve muy bien. ¿Veis los latiguillos? Esas maderas que están ahí dentro. Pues la vamos a ver mucho mejor cuando demos la vuelta por la muralla. Hay continuamente unos agujeros que están como a un metro y algo, y son simétricos. Van alineados siempre iguales, a la misma altura, y es que ahí introducen estos maderos, hacen la tapialera, que son unos cajones donde introducen la arena, la piedra, la cal, el mortero, lo aplastan dentro de esos muros que se hacen con unos grandes tablones, y van elevando el andamiaje con esos latiguillos donde van colocando los tablones para que aquellos albañiles levanten hasta 6 metros de lienzo. Las torres no están dentro de la muralla, las torres están por fuera de la muralla. Son torres exentas, están como si cogiéramos un mecano y dijéramos, junto a la muralla voy a ir poniendo cada 11 o 12 metros una torre. Esas torres, que tienen unos 11 metros de altura, son hasta la base de la muralla, son macizas. Eso es más duro, ¿cómo se dice? Que la rodilla, una cabra, pues pone una cabra. Algo de eso. Eso es durísimo. Y sobre esa base bien sólida, cuadrada, se construye, se levanta una habitación abovedada donde hay aspilleras, que son unas troneras o aspilleras por donde se ve al enemigo, y luego, junto al muro de la habitación, de la cámara, arranca una escalera que sube hasta la terraza, donde tienes una visión del exterior. Esas terrazas acaban bien en un pretil, una baranda o en unas almenas. Es verdad que la muralla que vemos hoy en día ha tenido amplias reformas y a lo largo de su historia fue creciendo en magnitud, en longitud, en altura y en comunicación, de forma que toda ella se recorría con un camino que es el adarve del que queda gran parte. ¿Y cómo se entra a ese recinto amurallado? A través de 2 puertas. Puerta norte, que está aquí, y puerta este o puerta del sol, que está en la Plaza Mayor. Siglos más tarde, ya conquistada Palma por los cristianos y bastante más tarde, se abre una nueva puerta en la calle Santa Clara, que es el Arco de las Monjas, que va a la Fuentecilla de los Frailes. Pero en principio teníamos 2 puertas. Y el sistema, que lo vamos a ver ahora, es un sistema de defensa en recodo. Un sistema que dificulta la entrada a la muralla. De forma que la puerta, en vez de estar frontal, está lateral. Hay que hacer con el carruaje un ejercicio de entrar lateralmente a la puerta y luego volver otra vez a otra segunda puerta con sus hojas y con sus anclajes que se conservan. Eso es un sistema defensivo en recodo. Bien, esas 2 puertas, puerta norte y puerta este, son reconvertidas años más tarde. Esta pasa a ser una capilla, lo veremos ahora después, que es la capilla de las Angustias, a raíz de una batalla y de una leyenda, y aquella, la puerta este, se modifica, se amplía la torre con un gran arco que abre hacia el este, es decir, comunica directamente hacia la Plaza Mayor y se levanta sobre él el balcón de palacio. Es una reforma llevada a cabo
a finales del medievo, principios de la Edad Moderna, lo que es una obra del Renacimiento. Pero los arquitectos de aquella obra dejaron oculta la puerta en recorro y todavía la podemos ver perfectamente. Y luego, como ya he dicho, se hace la otra puerta, la puerta del arco de las monjas. Bien, este es el recinto amurallado que construyen los musulmanes. Y aquí se produjeron un montón de batallas, porque cada 2 por 3 venían los cristianos desde el norte, atacaban la villa de Palma y se enfrentaban en este lugar. El conde de Ávila, posteriores algaradas castellanas y racias musulmanas intervinieron en este sitio. Pero hoy quería centrarnos, porque cada año puedo contar muchas cosas que he contado el anterior, pero digo, a mis amigos siempre les voy a dejar algún enigma para que se vayan a casa pensando un poco. Y es cuando se produce la primera toma de Palma por los cristianos, en el año 1231. ¿Qué ocurre ese año? Pues que ya las tropas del rey Fernando III de Castilla están entrando por el valle del Guadalquivir y ha llegado hasta Andújar. Y lo hace con un personaje que no tenemos suficientemente estudiado en la historia de Palma y que tendremos que poner mucha atención al mismo. Tomen nota de este nombre: Álvar Pérez de Castro, llamado Álvar Pérez de Castro el Castellano. Esto es muy típico en la Edad Media. Lo que era un mercenario, no tenía vergüenza ninguna. Si me pagan los moros, trabajo por los moros, y si me pagan los cristianos, trabajo por los cristianos. De forma que estuve en Andalucía ayudando a los reinos musulmanes, los reinos taifas, en concreto en ese momento reino almohade todavía, le estaba ayudando contra los castellanos. Luego se reconcilia con el rey Fernando III y le ayuda en la conquista de la provincia de Jaén, de Andújar y otras partes. Pues bien, en el año 1231 el rey Fernando III se tiene que ir a León. Ha muerto su padre y lo van a nombrar rey de León. Y es cuando empieza a ser rey de Castilla y León. Y ese año el caballero Álvar Pérez de Castro va a rendirle pleitesía al nuevo rey de León. Y le dice el rey, qué cosas más curiosas pasan en esta época, de verdad. Porque aparte de tener 2 o 3 mujeres, amantes, hijos bastardos, hijos curas, todo lo que hiciera falta, ya lo último que puedo leer es que le dice al Álvar Pérez de Castro: llévate a mi niño y enséñale el arte de la guerra. Y entonces el infante de Castilla, Alfonso X el Sabio, el futuro rey Alfonso X el Sabio, niño con 9 años, cabalga con Álvar Pérez de Castro y Gil Manrique y vienen hasta Andalucía a una de las cabalgadas contra los musulmanes. Y ese niño participa en la toma de Palma. Luego él recordará en las crónicas ese viaje del rey, siendo niño, siendo infante. Claro, eso a los historiadores posteriores no les cuadraba. Y entonces empezaron a escribir que quien vino era el infante Don Alfonso, hermano del rey, que parecía más lógico. Pues bien, estos días, preparando este encuentro, este paseo nocturno, me he ido a ver los trabajos de investigación de otras localidades sobre quién fue el Alfonso que vino. Y todos vienen a decir que el que vino en 1231 fue el infante Alfonso con 9 años. Les dejo el enigma, si les gusta la historia, vayan, busquen, comparen y no lo compren, por favor, simplemente disfruten de ello. Y luego, si podemos, lo reflejamos en una próxima visita. Pues bien, esa toma no supuso más que como en las películas de los indios. Asaltamos el pueblo y nos vamos, ya está, no hay más importancia. Entonces dejaron Palma muy alicaída. Será años más tarde, en 1244, cuando Fernando III, por capitulaciones, firme que la villa de Palma
pasa a ser villa de realengo, es decir, propiedad del rey. Entonces, ¿de dónde viene esa historia de que los templarios estuvieron en Palma? ¿Estuvieron o no estuvieron? Estuvieron. Los templarios, una orden militar que está ayudando al rey Fernando III en la conquista del Valle del Guadalquivir, junto con la orden de Calatrava y la orden de Santiago, se les encomienda la custodia, la protección del Guadalquivir frente a las invasiones castellanas, o bueno, perdón, en este caso, nazarí, las que vienen desde Granada, para proteger la cuenca del río tan importante para la reconquista cristiana, la llamada reconquista cristiana. Hace unos días estuvo en Palma un profesor experto, un profesor de historia, experto en los templarios, y nos explicó con detalles cómo, cuándo y por qué los templarios estuvieron en Palma. Aparte de eso, aquí la Orden de San Juan llegó hasta Peñaflor y los templarios tenían la cometida del Guadalquivir. Pero la villa como tal era villa de realengo y no será villa de señorío, no cuando lo cantó Jesús Machado, sino cuando se lo concedió Alfonso XI, se lo concede a un italiano. Y es que los reyes castellanos se han empeñado en echar a los musulmanes de la península. Y el último foco de esta etapa de la Baja Edad Media, porque bien sabéis que el reino nazarí estuvo hasta 1492, se concentró en el estrecho de Gibraltar. Y Alfonso XI contrata a un genovés que antes ha estado trabajando para el rey de Francia. Ya os digo que en esta época los escrúpulos, vaya, si te pagan, pues para quien te sirva, ya está. Dice, oye, échame una mano que tengo que echar a los musulmanes del estrecho de Gibraltar. Y viene este genovés que se llama Egidio Bocanegra, hermano de Simón Bocanegra, dux de Génova. Y viene aquí el hombre, gana las batallas en el estrecho y el rey Alfonso XI le concede como privilegio, como un regalito, el señorío de Palma, con todas sus tierras, con sus derechos judiciales, de impuestos, militares, etcétera, etcétera. Y vino, y digo que vino, y ocupó el Alcázar. Aquí estuvo la residencia de los primeros señores de Palma, los señores Bocanegra. Y cuando, siglos más tarde, en los documentos de referencia de Palma, y dicen la villa de Palma de Micergilio, no se refiere a Egidio Bocanegra, se refiere al cuarto señor de Palma, que se llamaba Gilio Bocanegra, nieto de aquel, del primero, y que fue el que le dio ese prestigio a la villa de Palma a principios del siglo XV, y vivió en este Alcázar. ¿Quién se cargó el Alcázar? ¿Qué batalla fue la que perdió el Alcázar? Ninguna. El Alcázar se fue como las casas, envejeciendo. No se le hacía reforma y ya se estaba en un estado muy malo. Y es el séptimo señor, Luis Portocarrero, que ha ganado muy buenos dineros con la reconquista de Granada al servicio de los reyes católicos, cuando dice, pues yo me voy a hacer un palacio. He visto todos los palacios italianos, son muy bonitos, y decide hacerse el palacio que hoy llamamos Palacio Portocarrero. No era ni mucho menos en ese momento su nombre, era el Alcázar, el palacio señorial de los Bocanegra. Ese palacio él lo inicia, lo vamos a comprobar ahora, y lo completa su hijo y su nieto. Y en este perímetro tan fantástico que es el BIC, el bien de interés cultural, hay otros edificios que lo han hecho majestuoso. Castillo, murallas, palacio, la parroquia que se levantó sobre la antigua mezquita. En un principio era más pequeña y se llamaba
parroquia de Santa María, y con la Contrarreforma, tras el Concilio de Trento, pasa a llamarse parroquia de la Asunción. Al lado se levanta un convento de monjas de clausura, Santa Clara, que es una obra de un montón de casas que ya veremos cuando vayamos a verlo. En el otro lado, otro convento medieval, reformado en el siglo XVI, el convento de Santo Domingo, que tuvo 3 fundaciones. Todo un sistema de canalización de aguas. Aquí había agua potable, vamos a decirlo así, no grifo, pero sí entraba por el arroyo del Arquito, el aljibe que está a la entrada de la Puerta del Sol, está restaurado hace muy poco. Aquí había otro, en el mismo castillo hay agua, ahí hay un pozo, allí hay otro, y más abajo, en la esquina de la muralla con Santa Clara, hay otro aljibe que a día de hoy se está sacando agua, que es con el que se riegan las plantas y los jardines de palma. Y ahí hay una hendidura en la muralla que era la puerta al embarcadero, para ir a tomar las barcas, porque recordemos que el Genil era navegable hasta engancharse aquí con el Guadalquivir, que dejó de serlo cuando se desarrollan todas las asudas para las distintas normas. Pues bien, vamos a ver primero la puerta de entrada de las Angustias, la capilla de las Angustias, torre norte, o llamada Torre del Arquito Quemado, por una leyenda en la que los moros nos atacan, los cristianos se defienden, prenden fuego a la puerta, Francisca Manrique llorando se implora a la Virgen María Santísima de las Angustias, y ganamos, y entonces aquel día se le puso a aquella puerta de la torre de la puerta del Arquito Quemado, desde entonces, no, y además así ha continuado. Y ahí tenemos la Puerta del Recodo, que luego la vamos a ver también en la Puerta del Sol, y luego los que estén interesados vamos a subir a una torre, los que no hayan subido nunca a una torre, y vais a ver la torre maciza, la bóveda primera, la cámara primera, y la planta, la azotea o terraza posterior. ¿Estáis dispuestos? Bien, pues vámonos, venga, a las Angustias. Antes de que subamos a la puerta, quería mostraros este libro. Me imagino que estará en la biblioteca, nuestra querida biblioteca pública, Orígenes del regionalismo andaluz. Este libro es muy importante porque el sacerdote e historiador Manuel Nieto Cumplido estudió las reuniones de la Hermandad General de Andalucía. Es un acontecimiento histórico importantísimo. Imaginaros, es como decir que las asociaciones, los partidos políticos, vamos a llamarlo así de esta forma para entendernos, de la Edad Media se ponen de acuerdo desde Jaén hasta Cádiz, junto con Córdoba y Sevilla, para reunirse aquí en Palma, hacer un estatuto, un ordenamiento y funcionar durante toda la Edad Media con ese estatuto. En el año 1313 se reúnen en Palma y dice: en vida del rey don Fernando, más que en todo se ha guardado el ordenamiento que en Palma fecimos, desde el rey don Alfonso regnó, así como se contiene en los cuadernos de esto fueron fechas. Es decir, aquí, en Palma, posiblemente entre la Alcázar, la parroquia de Santa María, se reúnen un montón de gente. Vienen de todas esas localidades, vienen desde Sevilla, Córdoba, Jaén, Úbeda, Baeza, Carmona, Écija, Niebla, Jerez de la Frontera, Andújar, Arjona y Santi Esteban del Puerto, a reunirse en Palma y hacer un ordenamiento para defender a Andalucía, así lo dice aquí, para pagar impuestos, que va a pagar impuestos aquí, perdonadme la expresión, todo Cristo,
Obispos judíos, cristianos, moros, aquí tiene que haber todo el mundo para mantener esto y para mantener la defensa de Andalucía y de un sitio estratégico en nuestra historia, Gibraltar. Y eso se acuerda en Palma. Nos consta que hubo 3 reuniones de la Hermandad General de Andalucía en Palma. Y es uno de los temas que también abro ahí, que debemos de conocer mucho mejor, porque Palma fue elegida durante unos años del siglo XIV como, no voy a decir la capitalidad, porque van a decir que atrevido es Manolo, la centralidad, vamos a decir, la centralidad de Andalucía, a decir, ¿dónde nos vemos? Bueno, pues nos vemos en Palma, que nos pilla todo cerca, y allí discutimos lo que tengamos que discutir de Andalucía. No os olvidéis, de eso tenemos que presumir. Vámonos a la torre. Bueno, antes de que entremos, y como somos muchos, vamos a organizarnos. Entra un grupo, por favor no entretenerse mucho, baja y sube otro grupo. Y mientras, pues les cuento batallitas aquí a los que se quedan, ¿vale? Así que pasad al grupo primero, venga, los que no hayáis subido nunca, por favor, en primer lugar. A la muralla, que veis, hemos conocido todos de niños, hoy está ya más bonito, más fuerte, pero que antes era un corte ahí a pelo feísimo, y se entraba a la muralla. Entonces, en la puerta del recodo esta es la entrada, y donde están ahora mismo, que hoy no se puede ver porque la han vaciado, pero han abierto una puerta para que se pruebe a la otra puerta. Y así se entraba a la villa de Palma, y concretamente a esa calle que se llama históricamente calle Villa. Y esta puerta, esta modificación, se hace en el siglo XVIII. Durante siglos aquí hubo colocado un cuadro de la Virgen de las Angustias. Y el 10º conde de Palma, que quiere pasar más a la historia por duque de Híjar que por conde de Palma, es quien hace esta reforma en la que al parecer, que esta es una investigación reciente que ha llevado a cabo el profesor Manuel Pérez Lozano, participó con dinerito un fraile muy conocido de todos vosotros y sus hermanas, Fray Ambrosio de Torres y Orden. Si no os recordáis de qué os suena ese fraile, es el autor de la primera historia de Palma, Palma Ilustrada, y ha aparecido un testamento donde dejan dinero sus hermanas, que se llaman como él, de Torre y Orden, para las obras de la Capilla de la Angustia. Aparte de que el duque se llevase los honores. ¿Por qué sabemos que se lleva los honores? Porque colocó su corona ducal en lo alto del altar. Cuando pasáis, fijaros cómo la parte final está rematada por una corona ducal que es la del duque de Híjar. Y el cuadro es el histórico cuadro de las Angustias. Una capilla totalmente barroca. Otra de las curiosidades que también debéis de fijaros cuando entréis es que en la bóveda, en la cúpula, hay una linterna. Es un hueco, ¿cómo diríamos? Una claraboya por donde penetra la luz natural. Porque hoy tenemos esta luz fantástica, pero antes no había esta luz. Y para algunas personas mayores de Palma, aquí como somos todos tan jóvenes, no nos acordamos, pero aquí se celebraba la velada de las Angustias. Y venía la gente con su silla, aquí se hacía la misa, y en esta plazoleta se hacía la fiesta de la velada de la Angustia. Señora, pasa usted, ¿quiere ver la torre?
A ver, para personas mayores va a ser difícil porque os digo una cosa. Yo no sé la altura que tenían los soldados musulmanes, pero los escalones los hicieron así. De forma que para poder pasar de un escalón a otro hay que levantar la pierna casi a una altura que no la levanta nadie. Raro es el que no tropieza. Y casi todos al bajar se olvidan de la altura del escalón, pero de lo bajo que es el techo. Y nos damos en la frente, ¿vale? Bueno, pues mientras esperamos aquí y respiramos un poquito, ¿os parece? Al extremo que tomó el ayuntamiento y proclamó rey de España a Carlos, pues el cuarto fue a Carlos V. Claro, que no podía ser porque ya Carlos IV dejó el reinado en su hijo Fernando VII, pero como hubo una pelea entre los fernandinos y los isabelinos, pues se produjeron las guerras civiles carlistas. Pues la primera guerra carlista, este famoso general Gómez llega a Palma, toma el pueblo y en el balcón del ayuntamiento proclama al rey Carlos V de España, que es el rey carlista. Evidentemente la aventura le duró 3 días. Salió huyendo para Écija y luego os cuento otro día la batalla del general Gómez. Está muy bien ilustrado, hay muchos trabajos que cuentan la batalla del general Gómez, que era, por cierto, de Jaén. ¿Has visto arriba? Sí, hay una pareja. Espera cuando desarrollemos cómo sale corriendo. No, oye, por cierto, me dice Marlene una cosa muy bonita. Eso es una puerta posterior, hecha ya en otra etapa, pero falsa. La prueba la tiene que está tapiada y cerrada, porque esto fue una barbaridad. De las muchas barbaridades que se ha hecho con el patrimonio histórico de Palma. Hoy hay que decirlo con la boca llena. Lo tenemos prácticamente todo restaurado. Dentro de muy poco va a haber una inversión de 3 billones de euros de la Unión Europea, que ha aprobado un proyecto precioso que se llama Un paseo por la villa, que fue redactado por nuestra compañera Reyes Lopera, y que va a consistir en crear una pasarela para toda la muralla, una iluminación extraordinaria, una restauración de las caballerizas, una mejora de bioclimática y de sostenibilidad, mobiliario, etcétera, del convento de Santa Clara y de otros edificios, y es el proyecto que más millones
de euros ha recibido de los proyectos de España. Nos tenemos que sentir orgullosos. Y digo barbaridades, porque todavía podéis ver algún que otro cable que me habéis preguntado allí como de espino, de alambre, de haberlo taladrado. Es que aquí se han hecho barbaridades. Es que aquí se levantó un monumento que estaba en la plaza del ayuntamiento y se le cambió el nombre a esta plaza y se hizo para otros fines. Se le colocaron letras clavadas en la pared. Se agarraron unos cipreses con alambre al sistema y 20.000 barbaridades más. Incluso hubo una etapa en que después de la guerra civil aquí hubo unos batallones de soldados y creo que se entretenían en hacer tiro al plato. No voy a decir otra cosa, pero porque el tiro para las personas lo hicieron en otro sitio. La pared está llena de balas. De balas. De vez en cuando los niños meten, como se dice, hurgar, meten el dedillo y sale una bala. Somos más gente que en la guerra. ¿Cuántas plazas eran? 100 o... ¿Cuántas plazas una curiosidad que también para contaros. A veces la historia nos juega pasadas, cosas que en un momento dado fueron mal hechas, pero que al final han contribuido a un bien. La muralla de Palma estuvo durante bastantes años, yo no sé si siglos, estuvo rodeada de casas, de forma que la gente más sencilla, más humilde, se hacía la casa, me imagino que con la autorización o silencio de las autoridades, pegada a la muralla. Aprovechaban el muro y estos antiguos agujeros de la construcción los ampliaron un poquito más de la cuenta para meter los travesaños, los palos de los tejados, las vigas, y hacían delante la puerta. Estaba prácticamente toda la muralla con casas y hubo un plan para retirar todas esas casas y que se pudiera contemplar la muralla. Evidentemente, al haber hecho la casa pegada a la muralla, se salvó la muralla. Cosas de la vida. En otras ciudades, por hacer esos ensanches y decir, hay que crecer, se tiraron las murallas. Eso pasó en Córdoba, pasó en Sevilla, pasó en Écija, pasó en Lora, con las murallas almohades, ni más ni menos. Palma se salvó por haber construido las casas. Otra cosa distinta son los chozos, que todo el llano donde hemos estado anteriormente, toda la parte de la mesa de San Pedro, estaba lleno de chozos. Chozos muy humildes, que era prácticamente un barrio, donde había gente que aprovechó hasta los muros, los restos de las murallas, para decir, bueno, tengo aquí un tapial, levanto con un palo unos formeros y me hago una pequeña habitación, es decir, casa es muy pretencioso. Eso se llamaba un tapichoso. Bueno, pues cientos de personas vivieron ahí dentro y en los tapichosos, hasta la década de los 60. ¿Veis los restos de antiguas casas? Cómo está construido, aprovechando en la torre, ahí hincaron el tejado. Un buen ejemplo de lo que hemos contado anteriormente, pero que además nos va a servir para varias cosas. Primero, para comprobar cómo era el sistema defensivo militar almohade, la puerta en recodo. Ahí tenemos un buen ejemplo. Doble puerta con arco de herradura. En el interior vais a ver los ejes de las puertas y cómo al girar a la derecha existía exactamente los dos mismos arcos en el otro lado. Lo que pasa es que cuando se
amplió la torre para hacer esta puerta por este lado y por aquel, se tuvo que tirar esta doble puerta en aquel lado, pero todavía queda el resto del arco, que mentalmente, si lo continuamos, veremos la puerta de herradura. Luego el alfil rehundido con esa vista de ladrillos tallados tan bonito, los matacanes en la parte superior para la defensa, pero evidentemente esta torre ha sido cambiada totalmente. Si os fijáis, esta es una torre original, aquella no tiene nada que ver, aquella se modificó para hacer sobre ella el palacio, la sala, la estancia principal del palacio, que es del siglo ya XVI. En el siglo final del XIV-XV empieza a hacerse la obra de entrada a lo que llamamos Puerta del Sol, y en el XVI es cuando se hace la balconada renacentista de estilo plateresco tan bonita, pero como hoy no toca la Plaza Mayor, sino como estamos más que en la Edad Media, nos vamos a quedar de la puerta para adentro. Ahora cuando entremos, por favor, en el arco, nos quedamos dentro del arco, vamos a ver un detalle muy bonito. Y aquí tenemos un lienzo de cómo se iba construyendo la muralla. Esta parte la vemos muy, como diría yo, muy reformada, muy retocada, porque durante bastante tiempo aquí hubo una casa de ladrillo rojo visto, que era realmente una cochera. ¿Os acordáis? Sí, sí. ¿No os acordáis, no? Había un coche antiguo negro. Y hay un coche negro de Don Félix. Esa era la cochera de Don Félix. ¿Qué hicieron? Tapiaron aquellas dos puertas, echaron un tabique y pusieron una puerta pequeñita como las que podemos tener en casa. Y se entraba la cochera por este lado y se salía a la cochera por aquella otra. Yo no sé si algún día estuvo comunicado con Palacio, pero sí es verdad que a principios de siglo hay un acta municipal donde el ayuntamiento aprueba que don Félix Moreno Ardanui haga una voladura con explosivos controlada de la muralla. Tiró una parte de la muralla para hacer una obra en el palacio. No sé exactamente qué trozo fue el que voló. Antes de que nos metamos en el interior, que es tan bonito, ¿nos hacemos una foto de recuerdo de esta noche? ¿O nos ponemos todos delante de la letra Palma del Río? Por dentro, ¿habéis visto cómo están las quicialeras allí para meter las puertas? Pues eso mismo estaba aquí. Dos, igual, esos dos estaban aquí. Y que eran también las quicialeras. Pero se desmontó, se amplió y se hizo esta gran bóveda, esta gran puerta, ya de entrada directa a la plaza. Nervios, 4 nervios de ladrillo, que en la clave están los escudos de los autores de la obra, de los patrocinadores de la obra. Luis Portocarrero, su escudo, el escudo de los Portocarreros, y el de su esposa, Francisca Manrique de Lara. Os recuerdo que es la señora que invocó a la Virgen de las Angustias, que por aquello se llama la Capilla de la Angustia. Aquí tenemos al matrimonio Luis Portocarrero, Francisca Manrique. Ella era hermana de María Manrique de Lara. María era la mujer del gran capitán, con lo cual el gran capitán y Luis Portocarrero eran cuñados o concuñados, ¿vale? Y le dijo al cuñado: hombre, como me caes simpático y compartimos la guerra y los dineros, viene y te casa en Palma. Y las capitulaciones matrimoniales de el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba se produjeron en Palma el 14 de febrero de 1485, 6 por aquí. Y los cuñados se llevaron bien. Contribuyeron con los reyes católicos a la conquista de Granada. Los reyes católicos mandan a Gonzalo Fernández más que a la conquista, al control de los reinos hispanos en Italia, las guerras de Italia, con el título de capitán general, por eso le conocemos como el gran capitán. Y con el mismo título de capitán general mandó los reyes católicos a Luis Portocarrero a Italia para que estuviera junto a su cuñado en las famosas e importantes batallas que hubo en el sur de Italia. Pero una enfermedad se llevó para adelante a Luis Portocarrero y no tuvo
renombre histórico, si no hubiese sido el gran capitán Dos, pero no, se murió hombre y trajeron el cadáver desde Italia hasta ese, donde está enterrado. Bueno, pues esto es lo importante en cuanto a este lugar. Luego tenemos aquí unos azulejos que son la presentación o la natividad, que los colocó doña Concepción Canto Torralbo, creo que es el segundo apellido, por ahí lo dice. Esta es la madre de don Antonio Espejo Canto el maestro. ¿Quién ha sido alumno de don Antonio Espejo? Yo. No, En el convento. en el convento. Esta es su madre. Y esta señora estaba casada con un señor que se llamaba José Luis Espejo Villarejo, que escribió un libro muy católico persiguiendo a los masones, a la masonería, ni más ni menos que persiguiendo a muchísima gente de Palma del Río, porque en Palma había más masones de lo que nos podemos imaginar, cientos de masones. La masonería en Palma del Río tuvo mucho éxito. Y esta señora colocó estos azulejos aquí. Curiosamente, tiene los apellidos de un diseñador de bordado de moda cofrade de Sevilla, que era de Palma del Río y que en Sevilla fue uno de los que hizo saya y manto para todas las vírgenes de Sevilla, muy famoso. Bueno, pues nos vamos hacia la torre, que vamos a subir como en tiempo de los musulmanes, con una vela. Yo creo que estaba iluminado, ¿no, Martín? Ya no llegó. Bueno, pues se ha limpiado, bueno, como siempre. Tenemos buenos amigos del urbanismo público y habrá latas de Coca-Cola, piedra, la civilización, la educación general que tenemos. Hay un aljibe más pequeño que este que está 2 torres más abajo y hasta hace muy poco se sacaba agua de ahí. Yo recuerdo que incluso había una especie de caseta de madera para cubrir la puerta, que levantaba una trampilla y entraban los hombres, los funcionarios del ayuntamiento y sacaban agua de ahí, un aljibe que está, ya te digo, 2 torres hay más abajo. Bueno, pues este aljibe regaba los jardines interiores de la muralla, por eso hay una conducción de agua que sale a través de una noria de sangre, es decir, tirada por un borriquito, echa el agua y va la conducción. Por ahí se ve todavía restos de los tubos por donde circulaba el agua, que sostenía toda esa era la canaleta de los riegos del jardín interior de la muralla. Bueno, más que jardín, pensemos en huertos, porque aquí jardines en el sentido como lo conocemos hoy en día no es. Unos huertos para mantener la vida interior de la villa y castillo. La gente humilde vivía afuera, vivía en los arrabales, la calle Muñoz. Pues vivimos nosotros. Sentía muy importante. Esto es una torre, como ya os he contado antes, hasta la altura de la muralla es maciza, totalmente dura. Y aquí, donde yo estoy, está la habitación de entrada, que es preciosa. Tiene una cúpula, fijaros, con los ladrillos bahía, es decir, que se van pegando ladrillo a ladrillo hasta que se cierran. Y luego otra escalerita permite subir hasta la terraza. Quienes no hayan subido, por favor, van subiendo y van bajando. Aquí se puede ver corriente de gente, pero es un poco peligrosa. Hay que, por favor, no lleven nada en la mano, porque es muy delicado, para poder agarraros a la baranda. No entreteneros, entrar, subir, bajar, y que vaya circulando la...
reventando, y después se montó Industria Ortiz, que fue adquirido por la religiosa y se amplió la parte del convento. Palacio pues se ha restaurado y evidentemente todo aquel abandono que conocimos de niño evidentemente ha desaparecido. Y una de las últimas investigaciones que se ha llevado a cabo, muy interesante, y es que habíamos leído en las actas municipales que Palma tenía un reloj de la villa. El reloj de la villa, siempre se cita el reloj de la villa. Ya luego empieza a decirse el reloj de la villa, que está en la muralla, que está en la puerta, que está en tal sitio, hasta que en el siglo XIX surge un conflicto, y es que para subir a la habitación donde estaba ese reloj, había que pasar por Palacio, o tenía una puerta de entrada que entraba por Palacio. Y el propietario, mejor dicho, el administrador, porque el propietario del palacio era el conde de Palma, que no venía a Palma ni conocía Palma, vivía en Madrid, decide cerrar esa puerta e impedir el paso a los funcionarios del ayuntamiento que tenían que mantener el reloj permanentemente. El ayuntamiento se siente muy ofendido por aquella decisión y le comunica que si no permite pasar al relojero no puede arreglar y actualizar las cuerdas, es un reloj de cuerda por tanto, para la hora tan importante de la vida de la villa. La villa funcionaba por el ritmo del reloj, el reloj lo marcaba todo, la hora de trabajo, la hora de un acto público en el ayuntamiento, una fiesta, una misa, se comunicaba con el reloj de la villa. Pues nos quedamos sin reloj, y entonces el ayuntamiento decidió comprar uno y ponerlo en la fachada del ayuntamiento. Y así fue, se hicieron festejos taurinos y con la recaudación se pudo poner el reloj. Claro, ¿dónde estaba ese reloj? Pues después de encajar todas las piezas de por donde pasaba, de una habitación que estaba en la torre principal, etc., etc., a raíz de restaurar el balcón de Palacio, ha aparecido, era una evidencia, que falta una cámara, una habitación por encima del balcón. Esa era la habitación del reloj. Y ahí estuvo durante siglos. Se colocó el reloj a principios del siglo XVI. Fue una moda muy extendida por toda Europa. Y evidentemente en España se colocaban el reloj de la villa, o en la fachada del ayuntamiento, o en un edificio noble, o incluso se levantaba una torre exprofeso para el reloj, se llaman las torres del reloj. Y en Palma se aprovechó la torre de la muralla, la torre de Palacio, para colocar el reloj. Evidentemente estamos hablando de una época donde era un señorío, el señor de la villa era el amo del pueblo, pues se colocaba el reloj en el palacio del señor. Cuando el señor dejó de ser el señor de la villa, pues se ve que se cabreó y dijo, pues el reloj no lo voy a arreglar más ni lo voy a tocar más, porque no voy a dejar pasar por mi palacio. Y ya nos quedamos sin reloj. Recordad que los señoríos fueron anulados en la historia de España tras la proclamación de la Constitución Española de 1812, que luego tuvo un breve periodo de volver a ponerlo en funcionamiento, pero al poco tiempo, 1830 y algo, dijo definitivamente ya no hay señorío en Palma. Y en 1850 por ahí está pasando lo que os estoy contando del reloj de Palma. Bueno, ¿quién no ha subido de los que estáis aquí? Lo digo ahí porque vamos a esperar y baja la gente y ya después un grupo, ¿vale? Ya nos vamos y terminamos la visita. Iba una calle desde el arco que llegaba hasta el arco de las monjas, pero alguien se encargó de que esa calle no existiera. Sin embargo, hay un plano donde la calle está pintada y esa fue la huella del crimen quedó registrada en que aquí estaba prevista una calle. Estoy hablando evidentemente de la década de los 70, todavía no estábamos en democracia. Ubicado en el interior de una torre, la torre la han restaurado y ha quedado fenomenal. Incluso
se ha salvado el suelo original y han aparecido unos grafitis muy interesantes. Y está muy bien conservada la torre, pero no podemos entrar por varias razones. Primero, porque ha quedado dentro de lo que es el patio de las monjas. Y segundo, porque tiene una dificultad en el acceso. No tiene, por ejemplo, como esta escalinata. Bien, los que vayáis a subir ahora, por favor, vamos a aprovechar, ¿no? ¿Ya estamos todos? Vale, pues entonces voy a cerrar yo la puerta. Que hay que cerrar esto. Venga, Mira qué. vamos que cerramos y nos vamos. Nos vamos hacia la Plaza Mayor y ahí vamos a terminar la visita, ¿vale? Para acabar el primer muralla, deciros, la muralla, como me preguntaba aquí, la muralla es helicoidal. Empieza allí en el Arquito Quemado. Hemos venido por todos estos muros, ¿ves? Las torres, hacia otra torre. En este mismo hueco, entre torre y otra torre, se hizo este edificio. La Alhóndiga, un edificio de utilidad pública, viene a ser algo así como el mercado, donde se conservan alimentos, carnes, semillas, etcétera, para controlar las crisis de subsistencia. En la edad moderna, las alhóndigas jugaban un papel muy importante de ayuda al pueblo a poder comer. Si mentalmente levantamos, ¿habéis visto un programa en la tele que lo hace? Sí. Levantamos ese edificio que es lo juzgado, la muralla sigue ahí. Sigue y está ocultada por ese edificio que hicieron ahí en la calle Fer. Continúa hasta el antiguo molino de aceite, que está incorporado al colegio de las hermanas. Gran parte de la muralla se ve en el patio del colegio. Cuando visitemos el colegio Santo Domingo vamos a ver ese trozo de la muralla, que además se conserva bastante bien. Luego, cuando llega a Santa Clara, vuelve y va paralelo al río. En algunos de los muros del convento de Santa Clara se ven restos de la antigua muralla, incluso algunas de las torres, más que torres, contrafuertes para sostener la muralla, porque el río la lamía, se la comía, y se ve perfectamente los contrafuertes para sostener la muralla. Llegamos a la plaza de del Cerro de la Iglesia y como se amplió la Asunción, ahí también desapareció el trozo de muralla que se incorpora ya al resto del castillo, que es cuadrilongo y que hace esa forma cuadrada y que nos da toda la dimensión del recinto de Palma. Las murallas de Palma, dentro de lo que son un recinto amurallado, se conservan bastante bien. La pena es que hay trozos como este de aquí, ocultos por unos edificios privados, y luego otra parte que está dentro de un colegio. Pero el resto está visitable y con ese gran proyecto que os he contado de la inversión de los fondos europeos, esto se va a poner en valor en pocos años. Y esta puerta, la puerta del sol que está aquí, indica el final de un tiempo. Esto es la Edad Media y ya en otra visita hablaremos de la Edad Moderna, que el elemento fundamental para entender el nuevo tiempo que va a venir en la historia de Palma del Río lo representa esta plaza, que está ya pensada como una plaza, una urbe pública, donde se va a manifestar el poder del señor de la villa, el concejo de la villa, la justicia de la villa, el pósito de la villa, la tercia, la cárcel, la alhóndiga, y parece ser que hubo un proyecto de haber levantado aquí una iglesia para que, como buena plaza pública, se dijera: aquí manda la Santa Madre Iglesia Católica, el señor de la villa y el consejo de la villa. El consejo de la villa no mandaba nada, pero lo mandaba el señor de la villa. Pero no salió adelante y al final se terminó haciendo la ampliación de Santa María, que es la Asunción, que también vamos a visitarla el 13 de agosto, que estáis todos invitados. Señoras y señores, buenas noches, queden con Dios.